Bienvenidos al primer capítulo del Guachinche de Umori, donde los jugadores compiten para ver quién se bebe el último buchito de Clipper. Veamos a los rivales de hoy y sus estrategias. Primero tenemos a Ale, con Sakama, la hecatombe primigenia. El plan es generar maná infinito con cadena alimenticia o extorsionador del puerto, o ganar con Pot y Kiki-Jiki. Segundo, Tony, con Timna la tejedora y Tana la siembrasangre. Su objetivo es usar la Pot para Kiki o usar combos del tirador Trasgo. Después Escamilla, con Rograk, hijo de Roga, y Francisco, merodeador del mal agüero. Un turbo combo usando a Francisco para combar. Por último Raúl, con Dargo, el de Guasanavíos y Trasio, héroe tritonido. Es un mazo midrange que utiliza diferentes mecánicas de Pot para combar con Tirano Lanzamareas y Trasio. Presentados los machangos, nos echamos un plato de garbanzas y comenzamos la partida. Ale pone jardín con chapiteles, pastor alosaurio y pasa turno. Tony juega torre de comandante, mox de diamante, descartando terreno prestador y pasa turno. Escamilla juega páramo, tambor hoja primaveral y lanza a su comandante, Rograk. Con el tambor y Rograk termina con una bóveda de maná y pasa turno. Raúl empieza su turno lanzando una sonda gitaxiana a Tony. En respuesta, lanza a Tony unos maestros arqueros orcos. Con el ETB hace un daño al pastor alosaurio. El pastor alosaurio muere, la sonda gitaxiana resuelve, mira la mano y roba una carta, trigger de los orcos, que hacen un daño a Rograk, que también muere. Raúl continúa su turno con un mox de cromo imprinteando un pacto de la negación. Loto enjollado y termina su turno con la remora mística. Ale juega su tierra de turno y lanza un desmantelador audaz. Con esto pasa turno. Tony en su turno juega una tierra y lanza Timna. Entra en combate y ataca a Raúl y Escamilla. Con el trigger de Timna en su segunda fase paga 2 vidas y roba 2 cartas. Finaliza su turno. Escamilla paga 2 vidas para poner la cripta sangrienta enderezada y lanza a su otro comandante, Francisco. Con el tambor y Francisco lanza una explosión elemental roja intentando destruir la remora. Trigger de la remora. Raúl roba una carta y salta al trigger de los orcos. Y con mucha pena Tony le hace un daño a Francisco. Francisco muere, la remora es destruida y Escamilla se plantea la vida después de esa jugada. Pasa turno. Raúl se preocupa por su ausencia de tierra y exiliando un espíritu guardián simiesco juega un arriesgar. Busca y descarta una bóveda de maná. Pasa turno. Ale lanza a su turno un almasaurio rúnico y pasa turno. Tony empieza su turno jugando un Senegal ensangrentado, sacrificándolo. Trigger del almasaurio. Ale roba una carta y nos olvidamos del trigger de los orcos porque Magic es muy difícil. Con ello lanza un tirador Trasgo. Pasa a combate y ataca a Escamilla y a Raúl. Segunda fase, pierde 2 vidas y roba 2 cartas con Timna. Juega un silencio ensordecedor y finaliza turno. Escamilla observa el silencio ensordecedor con odio y lanza entierro en vida. Busca en su biblioteca por Razaket, líder de la progenie, diablo del caos, y lo pone en su cementerio. Con esto, pasa turno. Raúl roba y celebra encontrar su primera tierra. Por desgracia, es una fecha. Salta el trigger del almasaurio y Ale roba una carta. Los orcos triggerean y le hacen un daño a Ale. Continúa el turno sacrificando el mox de cromo y el loto enjollado para lanzar a su comandante, Dargo. Directamente lo sacrifica para lanzar el legado de la vida y roba 7 cartas. 7 triggers de orco en pila. Reparte 5 daños para el almasaurio y 2 a Raúl, porque por supuesto es culpa suya. Descarta su mano para tener 7 y pasa turno. Vale, lanza el anillo solar y con él juega un arconte de Meria. Pasa turno. Tony empieza su turno yendo directamente a combate. Ataca a todos y Alejandro bloquea el 11-11 ejército orco con el arconte. Resuelven daños. El arconte muere y hay trigger de Trasgo en pila. Tony lo activa para hacerle un daño a Ale y se endereza. En la segunda fase, Timna paga 2 vidas y roba 2 cartas. Lanza tutor demoníaco. Busca una carta, la pone en su mano y pasa turno no sin antes descartarle las cartas que le sobran. Escamilla lo lanza también, se busca una carta y pasa turno. En el mantenimiento de Raúl, Tony lanza un silencio
ya que amenazó con limpiar la mesa con un acto blasfemo. Raúl baja a tierra y pasa turno. Ale juega un anillo único en su turno y acaba el mismo. Tony pasa al combate, ataca a Escamilla y a Raúl. En respuesta, Escamilla lanza una nigromancia, haciéndole objetivo al líder de la progenie. Tony responde con un golpe desviador, cambiando el objetivo de la nigromancia al oráculo de taza del cementerio de Raúl. El golpe desviador resuelve y la nigromancia reanima la taza. La taza entra y Escamilla mira las dos primeras y las coloca. Con la taza bloquea el ejército orco. La taza muere, se activa el trigger de los trasgos y Tony le hace un daño a Escamilla y lo endereza. Segunda fase. Tony pierde 2 vidas y roba 2 cartas por Tymna. Juega un pulverizador astado, destruye el anillo solar de Ale y pasa turno. Llega el turno de Escamilla y juega un reanimar, haciendo el objetivo al líder de la progenie. El líder de la progenie entra y pierde 8 vidas. Busca unas cartas, exiliándola y pasa turno. Cumpliendo con sus amenazas, Raúl en su turno lanza un acto blasfemo. En respuesta, Escamilla lanza la carta que tenía exiliada, que era un entusiasmo ante la posibilidad, descartando un dragón tragamundo y robando 2 cartas. 2 triggers de orcos que van a Escamilla. Resuelve el acto blasfemo, limpiando toda la mesa y Raúl pasa turno. Antes que acabe el turno, Ale activa el anillo único y roba una carta. Ale pierde una vida por el anillo y roba. En su turno, primero activa el anillo robando 2 cartas. Juega una bóveda de maná y una mediana exultante. Pasa turno. Antes de su turno, Tony lanza un campanero de la aldea. En su turno, juega un anillo único y lo gira para robar una carta. Juega un arconte de Meria, ataca a Escamilla y pasa turno. Escamilla en su turno juega a Rograk. Se da cuenta que hay un arconte de Meria y pasa turno resignado. Raúl juega un extorsionador del puerto, crea 7 tesoros y pasa turno. Ale pierde 2 vidas del anillo. Lo gira para robar 3 cartas. Lanza cadena alimenticia, descarta la mano por mano máxima y pasa turno. Tony roba 2 cartas con el anillo, juega a Tymna y pasa al combate. Ataca a Escamilla y a Ale. En su segunda fase pierde 2 vidas y roba 2 cartas. Descarta por mano máxima y pasa turno. Escamilla lanza intención diabólica, sacrificando a Rograk como coste adicional. Busca una carta, se la pone en la mano y pasa turno. Raúl, celoso de que todo el mundo tenga uno, juega el anillo y pasa turno. Ale activa el anillo para robar 4 cartas. En respuesta, Escamilla juega unos orcos. En respuesta, Raúl gira su anillo para robar una carta. Los orcos entran y hacen un daño a la mediana. En respuesta, Tony exilia una carta blanca para evocar un soledad. Entran y hacen objetivo a los orcos. Los orcos se exilian y Ale roba 4 cartas. Ale juega, por si no fuera suficiente, a la hora señalada. Descarta por tamaño de mano y pasa turno. Tony lo primero que hace es activar el anillo y robar 3 cartas. Luego lanza una Vivien de la casa. Activa su primera habilidad sacrificando al campanero. En respuesta, Ale le lanza un censurador a Iben. Tony busca en las 4 primeras cartas y no encuentra nada. Pasa a fase de combate y ataca a Escamilla y a Ale. Escamilla bloquea y en la segunda fase Tony pierde una y roba una por Tymna. Descarta por tamaño mano y pasa turno. Escamilla empieza con un extorsionador. Raúl no sacrifica sus tesoros y crea 14 tesoros. Pasa turno. Raúl pierde una del anillo y juega una vaina de nacimiento. Activa el anillo y roba 2 cartas. También activa la vaina sacrificando al extorsionador. Se da cuenta tarde de Leiben y mira las 4 primeras de la biblioteca. No encuentra nada y, arrepintiéndose de las decisiones de su vida, pasa turno. No sin antes remarcar que descarta una explosión elemental roja por razones obvias. Ale empieza su turno amenazando con un silencio. Después de mucho miedo por parte del resto, resuelve. Activa la habilidad de la hora señalada, haciendo 5 de daño al arconte de Meria de Tony. El arconte muere y activa el anillo para robar 5 cartas. Exilia la mediana con la cadena para lanzar a Etali, conquistador primigenio. En respuesta, por miedo a lo que pueda salir de ahí, Tony canaliza a Boseiju, la que perdura, haciendo objetivo a la cadena alimenticia. La cadena es destruida y Ale busca una tierra. Salta el trigger de Etali y se exilian un silenciador irritante, un absorber maná, una cripta de maná y un extorsionador del puerto. Puesto que el resto de cartas no puede lanzarlas, juega el silenciador irritante y el extorsionador sin pagar su coste de maná. El extorsionador entra y en respuesta todos sacrifican sus tesoros, como es por otra parte lógico. Así que crea 7 tesoros. Con esos tesoros juega un arcaico sin rumbo. Por mano máxima descarta una carta
y pasa turno. Tony empieza su turno robando 4 cartas y lanza un deterioro brusco a Leiber, pagando los 2 del arcaico. Puesto que es una clara intención para acabar la partida, en respuesta, Escamilla lanza un golpe desviador. El trigger del arcaico crea una copia del golpe. La copia cambia el objetivo del deterioro a la Timna de Tony. El golpe resuelve y con el golpe original, Escamilla cambia el objetivo al silencio ensordecedor. El golpe original resuelve y el silencio es destruido. El turno continúa. Tony juega cripta, anillo solar y por último un extorsionador del puerto. En respuesta, Ale lanza una rotación de cosecha, sacrificando un jardín del templo como coste adicional. Pone una cuna de Gaia en el campo de batalla. Con ella, y convocando con todas sus criaturas, lanza acorde de llamada, con X igual a 4. En respuesta, Tony lanza un tutor vampírico, buscando en las 4 primeras cartas por una respuesta milagrosa. Pone una carta en el top de su biblioteca. El acorde de la llamada resuelve, y ya le pone Miel, el bendito, directamente en el campo de batalla. Activa la habilidad de Miel para exiliar y devolver al campo de batalla al extorsionador. Con ello, muestra un combo. Los tesoros que crea el extorsionador son suficientes para volver a activar a Miel de forma infinita. Y con ello, crea tesoros infinitos. Con todos esos tesoros, utiliza a Emiel para hacer lo mismo con Etali, y así exiliar las bibliotecas de sus contrincantes y jugando todas las cartas de sus oponentes. Con esto se lleva la partida y termina. Vaya puntal el Ale con su victoria. Consiguió poner los stacks suficientes y alargar la partida hasta que llegó su momento y la finiquitó. Gracias a todos por ver el vídeo. Acuérdense de suscribirse, darle a like y seguirnos para no perderse el próximo guachinchito de Mori. Ya, mi niño, esto está crema.